María del Rocío Morales Hernández, jueza 15º de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio. Licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, con especialidad y maestría en Ciencias Penales por la Universidad Anáhuac. Maestra en Democracia y Derechos Humanos, con especialidad en Género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Articulista en la revista de Derecho Penal en temas que versan sobre violencia familiar, aborto, seguridad pública y criminalística, así como en la revista El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Colaboró en el nuevo Código Penal para el Distrito Federal comentado. ¿Por qué el procedimiento abreviado nos llama la atención? Pues porque es una de las novedades, es algo que cuando se introduce a nuestro sistema era difícil de entender. A mí me fue difícil de entender. ¿Por qué? ¿En qué consiste? ¿Cómo está regulado? ¿Qué pasa en la práctica? Para tratar de contestar estas preguntas, me voy a referir primero a los antecedentes, viendo su naturaleza jurídica y su origen, la forma como está legislado en México, para finalmente poderme referir a mi experiencia que comparto con mis compañeros. Son muchas las pláticas que he sostenido con el maestro Cuevas, entre otros, para poder ver cuáles son los problemas que estamos enfrentando en esta ciudad capital. Pero lo cierto es que vivimos en un mundo global. ¿Y qué quiero decir con un mundo global? Antes era difícil comunicarnos o conocer las costumbres de otros. Ahora no. Las comunicaciones son lo que presentan su nota distintiva de este siglo. Y eso hace que, por supuesto, conozcamos otras culturas. Al conocer otras culturas, ¿cuál es la que mayor influencia tiene sobre nosotros? Pues nuestros vecinos del norte. Obviamente, esto es a través de películas, esto es a través de programas, de series. ¿Quién no ha visto los programas de investigación, de detectives, los programas de los jueces? Y obviamente nos vamos familiarizando con un procedimiento que no necesariamente es el nuestro. No era el nuestro y no es el nuestro. Pero además hay una diferencia enorme en cómo piensan ellos y cómo pensamos nosotros. ¿Qué es lo cierto? Que a principios de este siglo ya había una gran efervescencia en nuestro país y un gran descontento y desconfianza hacia lo que era el sistema procesal penal. Esto tenía diferentes causas, lo mismo económicas que sociales que políticas, pero se hacía evidente. Y voy a acudir a un ejemplo que creo que todos conocemos. ¿Se acuerdan de la película de Presunto Culpable? Es muy probable que la hayan visto. Yo la tuve que ver. La tuve que ver porque desafortunadamente fuimos protagonistas. Y ahí el protagonista debió de haber sido el proceso penal. Pero lo cierto es que esa película de alguna manera nos marcaba el descontento general que había dentro de la población. La gente no confiaba en los jueces, no confiaba en el investigador, no confiaba en los policías. Todo eso va creando una efervescencia que, sumado a factores económicos y políticos que no podemos soslayar, lleva a que haya un gran cambio. Tiene que haber una reforma constitucional y hay un nuevo sistema procesal penal. Es un cambio completo, es una nueva forma de ver cómo vamos a actuar. Y esto sale publicado en el Diario Oficial el 16 de junio del 2008. Insisto, había presiones internas y presiones externas. Las externas, habíamos firmado tratados comerciales con distintas potencias y querían un procedimiento que entendiera, que fuera con su idiosincrasia. Eso indiscutiblemente que iba, y ni qué decir del Pacto Mérida. Internas, la desconfianza que ya les estoy diciendo, que regía en películas como El Túnel y Presunto Culpable. Presunto Culpable en su momento fue la tercera película más vista en 2011 y, conforme a las noticias de ese momento, puso en tela de juicio la impartición de justicia en México, específicamente en los juzgados del Distrito Federal, con todos sus vicios y deficiencias. Había vicios y deficiencias, no de nosotros. Era el sistema. Nosotros aplicábamos un sistema y aplicábamos la ley, pero así nos veía la población. Eso era el sentir de la gente. Entonces, cuando viene la reforma constitucional, se modifica el artículo 21 constitucional
Y ahí es cuando se introduce los criterios de oportunidad. En el artículo 21 constitucional se establece: el Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para fijar el ejercicio de la acción penal en los supuestos y condiciones que fije la ley. ¿Qué es un criterio de oportunidad? ¿En qué consiste el principio de oportunidad? Para esto tendríamos que ir a lo que nos dicen los estudiosos del derecho sobre el principio de oportunidad, y aquí tengo algunas definiciones. Lo mismo nos están diciendo que es la facultad que al titular de la acción penal asiste para disponer bajo determinadas condiciones de su ejercicio, con independencia de que se haya acreditado la existencia de un hecho punible contra un autor determinado. Hay otras más sencillas, hay quienes lo hacen en razón de cuál es el contenido para explicarlo, de cuáles son sus elementos, y nos van a decir como principal punto: es opuesto al principio de legalidad, tiene efectos subjetivos, objetivos teleológicos. Subjetivo, atañe al Ministerio Público. Objetivo, se circunscribe al ejercicio de la acción penal y a la negación del delito o la pena. Ya empezamos a entrar en materia. Teleológico, está dirigido a exceptuar las obligaciones que con carácter general impone la ley al titular público de la acción penal. ¿Qué es lo cierto? Que estábamos acostumbrados al principio de legalidad. El principio de legalidad nos daba una seguridad. Se tenía que hacer exactamente lo que dice la ley, se tenía que cumplir. Sabíamos lo que iba a pasar de principio a fin. Sabíamos que si se realizaba una conducta y se lograba acreditar la existencia de un delito, se iba a poner una pena que iba de un mínimo a un máximo. Sabíamos en qué casos se podía tener beneficios, en qué casos se podía tener una suspensión condicional. Sabíamos a priorísticamente lo que iba a suceder. Eso nos hacía sentir seguros a todos. Y además era lo que siempre habíamos visto. ¿Qué es lo que busca el principio de legalidad? La justicia. Eso es lo que se tiene que aplicar. Y entonces el Ministerio Público, en nuestra materia, ¿qué tenía que hacer? Tenía que demostrar la culpabilidad, tenía que destruir la presunción de inocencia. Eso nos daba certeza, nos daba seguridad. Sabíamos qué estaba pasando. Pero viene el principio de oportunidad. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que no necesariamente se va a aplicar la ley en el sentido estricto. Va a empezar a imperar lo que es la política criminal. Va a importar cuál es la finalidad. Y no se busca enteramente la justicia, sino que aquí el fin es lo que va a justificar la aplicación de uno de esos medios. Y van a negociar la culpabilidad. Eso es algo a lo que no estábamos acostumbrados. Recuerdo cuando estudié Derecho hace 1000 años, que mi maestra decía: en México no se negocia la culpabilidad. Y yo no entendía las películas americanas y decía: no, es que eso no funciona así, porque yo estaba acostumbrada a nuestro sistema. Y ellos siempre han negociado la culpabilidad. Y estoy segura de que el principio de oportunidad es más fácil de entender si vamos y platicamos sobre lo que vemos en esas películas. En todos esos procesos, en todas esas series, vemos que un juicio empieza cuando le piden a la persona que se declare culpable o inocente. Y entonces vamos viendo que el principio de oportunidad pone sobre la funcionalidad sobre la justicia. Quieren que se opere rápido, quieren que se opere bien, quieren que no haya rezago. Entonces se tiene que ver la forma de evitar los procesos largos, que era algo de lo que más criticaban, pues para que sea funcional y para que la política criminal realmente alcance lo que quiere alcanzar. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen los autores? La legalidad subraya la justicia, la oportunidad resalta la finalidad, que es precisamente lo que les estoy diciendo. Acostumbrados al principio de legalidad, decíamos: oye, pero espérame, ¿qué es lo que pasa aquí? No, si la pena es de tanto, ¿cómo que lo vas a negociar? ¿Cómo que vas a llegar a un acuerdo? No entiendo qué es lo que pasa, porque no estábamos acostumbrados. Porque además, estos criterios son de origen anglosajón, no estamos hechos a ellos, no va con nuestra idiosincrasia. En Estados Unidos de Norteamérica, ¿cómo funcionan? Pues sí funcionan con ese principio de oportunidad. ¿Qué es lo que dicen? Ahí cada entidad tiene su propio proceso, tienen coincidencias. Me voy a referir al proceso federal.
el fiscal tiene una amplia facultad para negociar. Puede decidir por qué delitos va a acusar, qué pena va a pedir, puede cambiar los delitos, puede decir si acusa por unos, si no acusa por otros. Le dan una plena autonomía en ese aspecto. Y entonces puede declinar la acusación si se puede aplicar una alternativa al proceso. ¿Cuál podría ser? Trayendo esto un poco a lo que ahora hacemos nosotros, una alternativa al proceso podría ser un acuerdo reparatorio. También pueden hacer un desvío a un programa social. Si se cumple con el programa, no se registran antecedentes. Es necesario que se restituya a la víctima por el daño que se le causó. Para quienes ya empezamos a estar adentrados en este sistema que actualmente aplicamos, pues ahí tenemos nuestra suspensión condicional. Estamos suspendiendo, estamos haciendo un desvío. Si ellos cumplen con ciertas condiciones, entonces simple y sencillamente no les vamos a registrar antecedentes. Vemos que nuestro derecho se va pareciendo un poco al anglosajón. Claro que no puede ser idéntico porque no pensamos igual. Y solo se deben ser llevados a juicio los casos que pueden sostenerse. Esto es muy importante. Allá el fiscal debe de tener la ética suficiente de que si sabe que no va a poder sostener el caso en juicio, no lo debe de judicializar. Aun cuando en un momento tenga suficiente para iniciar, para empezar, debe de tener esa honestidad y esa decisión la toman ellos de manera libre en relación a cualquier conducta. No hay ninguna restricción, insisto, hay una plena confianza en el fiscal, hay una plena confianza en sus operadores judiciales. Si el fiscal advierte que la investigación no es lo suficientemente sólida, puede abstenerse de judicializar el asunto, incluso si hubiera causa probable. La causa probable que es más probable que improbable que se haya realizado la conducta. Entonces puedo llegar a juicio y solo se debe llevar a juicio lo que puede sostenerse. La negociación de la culpabilidad es una práctica común en Estados Unidos, plea bargain. Cuando nos estaban explicando este sistema, nos decían que una de las enmiendas es que pueden guardar silencio. Y el silencio es en gran medida para esperar a que llegue el abogado y el abogado se entreviste con el fiscal para poder hacer esta negociación que se llama plea bargain. Es el plea bargain. Entonces ahí, ¿qué es lo que entra? Ahí es donde el abogado va a tratar de negociar con el fiscal para evitar llegar a juicio y para que todo aquello que se le iba a imputar a la persona no lo sea y sea lo más benigno posible. Incluso podrían llegar a otro tipo de acuerdos que no viene al caso. Nada más quiero mencionarlo como un antecedente. Entonces el fiscal puede retirar cargos o puede recomendar al juez una pena. Hagamos aquí hincapié, recomendar al juez una pena. Pero la pena no obliga al juez. Esto es importante porque vamos a ver más adelante cuando comparemos cómo es que nosotros vamos a legislar en relación al procedimiento abreviado. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que ese plea bargain pueda funcionar? Pues tienen que ir ante el juez. Esa es la forma que le dan. Necesariamente tienen que estar ante un juez. Ante el juez, ¿qué hacen? La persona acepta su culpabilidad y el juez se tiene que cerciorar que comprende lo que está pasando, que sabe lo que está haciendo y no está obligado a aceptar el acuerdo. Si ve que realmente no está bien eso, no lo acepta. Y tampoco no hay una obligación del juez en relación a la pena que solicita el fiscal. El juez puede imponerla o no, tiene también la libertad para imponer una diversa. Ese sistema ha sido muy criticado, incluso en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que hay plena igualdad para llegar a un acuerdo? Cuando lo más probable es que la persona esté a punto de ir a la cárcel o esté en la cárcel. Los acuerdos son entre iguales. Y cuando la persona está detenida, eso no funciona. Es una de las críticas que en Estados Unidos hacen al sistema, que finalmente tienen muchas condenas, pero en gran medida esas condenas son
de personas que no se hubiera podido destruir la presunción de inocencia porque no podían hacerlo, pero que a cambio de no permanecer 1 o 2 años en la cárcel esperando juicio, porque están saturados, prefieren llegar a un acuerdo. Allá quedan detenidos y pueden salir de prisión, pero si dan una fianza, o sea, bajo caución, pero no en todos los casos. Y entonces es cuando realmente pueden llegar los fiscales a un acuerdo. Entonces, esto es lo que es el principio de oportunidad. Hasta ahora que hemos visto, se opone al principio de legalidad, consisten esencialmente en que se respeta una política criminal, se ve la finalidad, se ve la funcionalidad y no requiere de una aplicación estricta de la ley. Permite, entre otras cosas, que la culpabilidad sea materia de un convenio. Pero hay distintas formas como se aplica el principio de oportunidad. Esto es a través de criterios. Puede ser de una manera libre, de una manera reglada, de una manera excepcional. ¿Qué implica cada una de ellas? Libre, absoluta libertad para el fiscal. Un ejemplo, el que les acabo de relatar. En Estados Unidos, y me voy a remitir otra vez a las películas, podemos ver cómo el fiscal, antes de llegar ante el juez, está hablando con la persona o con el abogado de la persona, y cómo el abogado está tratando de que el acuerdo sea lo más favorable para su representado. No hay ninguna acotación para el fiscal, lo puede hacer plenamente. Y hay un autor que es un magistrado mexicano, un magistrado federal, que en su libro de presunción de inocencia nos dice que este es un ejemplo en Estados Unidos y que se debe a la confianza que hay en investigadores, fiscales, jueces, incluso en la víctima. Yo me pregunto y les pregunto, ya vimos el efecto de la película Presunto Culpable, ¿gozamos esa confianza los operadores y las operadoras? Y por operadores y operadoras voy desde el primer contacto hasta el más alto. ¿Realmente tenemos esa confianza? Entonces, ahí viene el punto. Hay otro sistema, que es el reglado. Ahí, en la norma, se van a establecer excepciones al principio de legalidad. Se señalan casos específicos en que el Ministerio Público puede ejercer o no la acción penal, negociar en relación a la pena e imponer y el margen de esa negociación. Aquí ya el legislador está interviniendo. Dice sí al principio de oportunidad, sí a los criterios de oportunidad, pero en estos términos, en estas ocasiones y con estos límites. Solamente como yo te digo lo vas a poder ejercer, no de otra manera. Y viene uno que es excepcional. Ese es nada más casos que están muy precisados y que además requieren una forma específica. En México, ya dijimos y reitero ahora, que el 16 de junio del 2008 aparece publicada la Reforma Procesal Penal en el Diario Oficial de la Federación. Hubo mucho movimiento, mucha publicidad, hubo muchos foros, pero ¿alguien se preocupó por explicarle a la población en qué consistía y los cambios que iba a haber? Sobre todo porque nosotros veníamos de un principio de legalidad y con ciertos atavismos y ciertas ideas ya preconcebidas sobre lo que es justicia. Se dio a las entidades 8 años para adecuar su sistema a lo que se modificó, y en ese momento las entidades tenían la facultad para legislar en materia procesal penal, pero eso se modifica en 2013, y en 2013 se concede al Congreso la facultad para expedir la legislación única en materia procedimental penal. Y es entonces cuando nace nuestro querido bebé, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Hay un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo del 2014 y no tuvimos una vacatio legis tan grande. Había que conocerlo y había que conocerlo rápido. Las entidades que ya habían modificado tenían que volver a modificar para aplicar este sistema, que no necesariamente iba a coincidir el Código Nacional
con lo que estaban aplicando. Y entonces todo el país teníamos que estar en el mismo sentido. Y en este Código Nacional de Procedimientos Penales ya se aplica el principio de oportunidad. Esto a través de criterios establecidos en relación al ejercicio de la acción penal, a salidas alternas y a la negociación de la culpabilidad. Empiezo a entrar en materia. ¿Qué creen que es la negociación de la culpabilidad? El procedimiento abreviado. Entonces, la recepción que se da es dividida. Hubo muchas críticas. Los estudiosos del derecho no estaban de acuerdo con esto. ¿Por qué? Pues porque estamos hechos al principio de legalidad. Estábamos buscando siempre la verdad, buscábamos la justicia. Estos criterios no van a establecer necesariamente la verdad, ni necesariamente va a ser la justicia. Aquí, ¿qué es lo que estamos buscando? Eficientar el sistema. ¿Y cuál es una de las críticas que se hacían en películas como El Túnel? Bueno, se decía que tardábamos mucho y que había rezago y que había muchos documentos y que tenía que ser transparente y que tenía que ser más rápido. Para que sea más rápido hay que hacer esto. Para que no haya rezago hay que hacer esto. Hay que acudir a todos estos principios. Olga Islas de González Mariscal lo critica, entre otros autores, de una manera muy fuerte. Está en desacuerdo completamente con todo lo que implica. Dice, entre otras cosas, un número considerable de especialistas en la materia manifestaron su reprobación respecto de la disposición constitucional. Vulnera sin más el principio de legalidad, de necesidad y de oficialidad, y se opta por una falsa práctica de economía procesal a los problemas que requieren una justicia verdadera. Cito. Entonces, ¿cuál es una gran diferencia que ya resalté y que vuelvo a insistir? En Estados Unidos confían en sus operadores y operadoras de justicia. Aquí, vean ustedes el periódico, el de hoy, y van a ver que desafortunadamente esa confianza no existe. Entonces estamos implantando un sistema de una población y de una sociedad a otro completamente distinto, que además tiene una tradición jurídica distinta. Esto también, ¿saben dónde se hace evidente? En el diario de debates. Busqué qué era lo que habían debatido en relación al procedimiento abreviado. Uno de los diputados dice, el problema de esto es que puede generar la percepción, como ya lo ha hecho en estados donde está implementado y en países, de que la justicia se negocia y que no existe justicia en el país. Esto es exactamente lo que les estoy diciendo. Si se va a llegar a un acuerdo, si se va a llegar a un negocio, pues entonces esto es negocio y no es justicia. Esto es al discutir el artículo 201 a 207 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El ciudadano, la comunidad, la víctima puede sentir que no hay justicia porque simple y sencillamente se están poniendo de acuerdo con el Ministerio Público y se está liberando a una persona que no se le llevó verdaderamente ante la justicia, porque nunca va a ir ante un tribunal de enjuiciamiento. El procedimiento abreviado se lleva ante el juez de control, es el competente para llevarlo. Otra de las diputadas que dice, es el imputado quien debe de estar legitimado para solicitar el procedimiento abreviado, más no el Ministerio Público, ya que daría pie a no tener una defensa adecuada y a la corrupción. ¿Qué priva entre los diputados que tenían que aprobar este sistema? Que tenían que aprobar el procedimiento abreviado. Ellos también tenían desconfianza, ellos también le hicieron patente. Como dato curioso, se desechó su propuesta y ni siquiera fue materia de estudio. En el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, se establece que esto era una transformación de orden cultural y que se requería que la ciudadanía rompiera ese paradigma inquisitivo que coloca a la prisión como un sinónimo de justicia. Y ese es uno de los problemas con el procedimiento abreviado. En el procedimiento abreviado se va a negociar la culpabilidad. Y para que la persona acepte declararse culpable, le tienen que ofrecer algo a cambio. ¿Qué le tienen que ofrecer? Una pena menor a la mínima. ¿Y qué es lo que nosotros entendemos por justicia? Que se pudra en la cárcel.
una pena ejemplar. A mí me ha tocado oír en audiencia, cuando le doy el uso de la palabra a la víctima, quiero que se imponga una pena ejemplar. Bueno, ¿y qué es ejemplar, no? Quiero, porque tenemos esta sensación. Justicia, cárcel. Por eso nos cuesta tanto trabajo entender el principio de presunción de inocencia y que una persona puede estar durante el proceso en libertad. Porque entre más rápido esté en la cárcel y esté compurgando, mejor. Pero ese no es el tema. Un día platicamos de ese. Lo que ahora nos ocupa es el procedimiento abreviado, pero también toca esta fibra sensible de la población. Entonces ya no se va a quedar todos los años en la cárcel. ¿Y qué pasa si alcanza beneficios? Pues solo en 3 meses salió y salimos en los periódicos. Después de tan solo 3 meses, el juez fulanito de tal lo dejó salir. Oye, espérame, es que tan solo le aplicaron una pena de 7 años a Duarte. Fue procedimiento abreviado. Haz viral esta fotografía de este juez. Oye, espérame, el juez no tenía alternativa. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver cuando veamos cómo está reglado en nuestro sistema. Pero nuestra población no entiende eso, porque el cambio no fue acompañado de políticas públicas, que todos y todas entendiéramos qué pasaba. Que así como nos pasaban spots diciéndonos que iba a venir un cambio, que nos pasaran un documental tan famoso como el del túnel o como el de Presunto Culpable, en el que nos explicaran todas esas situaciones y que nos explicaran el cambio. Y pues si necesitábamos peras y manzanas, que acudieran a las peras y a las manzanas, pero que todos y todas tuviéramos la certeza de qué es lo que está pasando. Entonces, a pesar de la oposición, los criterios de oportunidad forman parte del sistema. Podemos estar en favor, podemos estar en contra. Podemos decir que tiene estos pros, podemos decir que tiene estos contras. Todo en la vida tiene cosas a favor y tiene cosas en contra, pero es una realidad que forma parte del sistema. No la podemos quitar. Entonces, lo mejor es estudiarlo, entenderlo, para que lo podamos aplicar adecuadamente. ¿Y esto por qué? Porque aun cuando las comisiones mixtas dijeron que no era cierto que fuera para no rezagar el sistema, para que no colapsara, por supuesto que es para que no colapse. Actualmente la inmediación es muy importante. Si dejamos pasar más del 5% de los asuntos a juicio, el sistema colapsa. No hemos llegado a los extremos que en Estados Unidos, en que en ocasiones tienen que esperar 2 años para estar en juicio. O sea, ya está preparado todo y hay 2 años, porque está el sistema colapsado. No hemos llegado a eso. Pero ya estamos esperando 2, 3, 4 meses. Y las medidas cautelares están vigentes. ¿Esto qué implica? Que podemos tener a una persona en prisión ya con todo listo para juicio, esperando que haya una fecha. Porque los tribunales son un número limitado. Entonces, esto solo se puede lograr a través de los criterios de oportunidad, tratando de que lo menos posible llegue a juicio, que todo se solucione antes. Sobre los criterios de oportunidad, ¿qué es lo que nos dicen las Comisiones Unidas de Justicia de Estudios Legislativos? Todo esto en relación al Código Nacional de Procedimientos Penales. La aplicación de este principio implica un verdadero cambio de paradigma. Significa dejar atrás la institución de la estricta legalidad y replantear el concepto de justicia. Ya platicamos lo que es el principio de legalidad y que persigue la justicia. Ellos lo están retomando y entonces nos hablan del procedimiento abreviado y nos dicen que es un criterio de oportunidad. Y aquí estoy contestando una de las preguntas. ¿Qué es el procedimiento abreviado? El procedimiento abreviado es un criterio de oportunidad. Responde a una política criminal más que a un catálogo de delitos o a un límite de penalidad admitida. Más que un derecho del imputado, es de un derivado, así dice, es de un derivado del principio de oportunidad y su objetivo es evitar el juicio.
Se trata de acuerdos probatorios a título universal. Aquí ellos nos están dando una definición de lo que debemos entender como el procedimiento abreviado. Su naturaleza jurídica, un principio de oportunidad. ¿En qué consiste? Acuerdos probatorios a título universal. ¿Qué es eso? Lo vamos a entender mejor cuando veamos y platiquemos sobre cómo está legislado. Entonces, en nuestro sistema, ¿qué es lo que se hace? Vamos a optar por reglamentar los criterios de oportunidad. Entonces, esa es la forma como lo llevamos. No es libre, no es tampoco excepcional, digamos que estamos en medio. Va a estar reglamentado. En el Código Nacional se precisa en qué casos debe de hacer. Los criterios de oportunidad consisten en acotados márgenes de discrecionalidad. Esto lo vuelven a decir en el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia. Nos vuelven a establecer lo mismo y nos insisten una y otra vez. Los criterios de oportunidad consisten en acotados márgenes de discrecionalidad, ya no de arbitrariedad, a través del cuales el Ministerio Público podrá ejecutar la política criminal del Estado mexicano. Están estableciendo las características de esos criterios de oportunidad. Es una política criminal. ¿Cuál es el sistema que estamos adoptando? Reglado. No es completamente libre, tampoco es excepcional, pero sin nada más en los casos que la ley lo dice, se puede dar. Es la expresión de una política criminal enfocada en aumentar la efectividad. Recuerdan que platicábamos que eso es lo que buscan los criterios de oportunidad. Aumentar la efectividad, más sentencias, más rápidos, más condenas, menos pruebas, menos trámite, todo más rápido. Del sistema de justicia en la persecución de los delitos que más afectan a la percepción de inseguridad e impunidad en la ciudadanía. Porque esa era la percepción que tenían, eso ya lo platicamos y pues les insisto, creo que no se ha modificado mucho, pero era lo que se estaba buscando. Y entonces empiezo a contestar preguntas. El procedimiento abreviado es un criterio de oportunidad que consiste en acuerdos probatorios generales y que está reglamentado. ¿Cómo lo tenemos reglamentado en el Código Nacional de Procedimientos Penales? Me voy a referir únicamente al tema, no voy a tocar otros criterios de oportunidad, solamente el procedimiento abreviado. Está en los artículos 201 a 207 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Debe de ser solicitado por el Ministerio Público y aquí empiezan a surgir dudas, porque eso nos lo dicen en el capítulo específico, en el artículo 201. Pero en el artículo 117, fracción décima del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que establecen las obligaciones del defensor, pues sucede que el defensor tiene obligación de promover a favor del imputado la aplicación de formas anticipadas del proceso penal. ¿Cuál es la única forma de terminación anticipada que el Código Nacional de Procedimientos Penales acepta? El procedimiento abreviado. ¿En qué casos procede? En todos. Porque hubo, antes del Código Nacional, en algunas entidades decían, va a proceder únicamente por lo que respecta a estos delitos y a estos otros no. Aquí no. Aquí va a proceder respecto a todos. Porque si no, íbamos a empezar a tener un embudo, que de hecho existe, en los delitos con mayor penalidad. Tenemos delitos que la mínima son 50 años. Y cuando llegan y les dicen te ofrezco 48, o cuando son varios y llegan y les dicen te ofrezco 115 en un procedimiento abreviado, adivinen qué les dicen. Mejor no entremos en esos conflictos. Pero bueno, y viene otra situación, y esto ha creado mucho discusión entre jueces, con ministerios públicos, y es una de las preguntas que me vengo a hacer aquí en voz alta con ustedes, porque el artículo 335, fracción décima tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales es el que establece el contenido de la acusación, y ahí es donde dice que la acusación debe de contener, o sea, que el Ministerio Público tiene el deber, esto es en el segundo párrafo, el deber de incluir en la acusación la solicitud de procedimiento abreviado.
entonces sí es un principio de oportunidad, sí es un criterio de oportunidad, pero no está completamente al arbitrio del Ministerio Público, está arreglado, porque las mismas Comisiones Unidas lo dijeron. Ellos están optando por el sistema reglado y una de las reglas que establece que el Ministerio Público tiene el deber de solicitarlo. No puede ser que deje de solicitarlo porque no quiere o que deje de solicitarlo porque el defensor no cumplió con su deber de promover. Él tiene el deber de incluirla en la acusación escrita. ¿Y por qué en la acusación escrita? Porque la persona tiene el derecho de oponerse. Eso lo dice el artículo 20 de la Constitución en su apartado A, en su fracción séptima. ¿Y cómo se va a oponer si lo desconoce? Entonces, y además necesita meditarlo, necesita el abogado. La acusación ya es donde ya están empezando a concretar qué es lo que tienen y qué es lo que no tienen para ir a juicio. Es cuando el abogado ya puede sopesar si le conviene el defensor, si le conviene ir a juicio o le conviene una forma de terminación anticipada. Pero para eso necesitan conocer la propuesta del Ministerio Público, conocer los medios de prueba que está ofreciendo el Ministerio Público y saber tener una visión más completa. Por eso está ahí ese deber, por eso está esa obligación. ¿Y saben por qué digo que ha sido materia de discusión? No me dejará mentir el maestro Cuevas. Todos los problemas que hemos tenido en el Oriente para que lo incluyan en la acusación. Y si no, porque no lo incluyen hasta el día de hoy, por lo menos que lo hagan en la audiencia intermedia. Y saben que llegan y dicen, es que el defensor no lo promovió, el defensor no lo solicitó. Ahí dice que tiene la obligación de promoverlo, pero no dice que sea un requisito para que se dé. En ninguna parte del Código Nacional de Procedimientos Penales se establece como requisito para el procedimiento abreviado la solicitud formal de la defensa. Y así lo manejan, y lo manejan en las audiencias, y está grabado. No hay solicitud formal de la defensa para un procedimiento abreviado. Adiós. ¿Y dónde dice eso? Y yo sí les pido, pues déjenme buscarlo, o sea, ¿en qué artículo dice eso? Porque pues no lo leí, pero lo leo ahorita y pido una disculpa, y no, pues no lo dice. Lo que sí dice el 335 es que ellos tienen el deber y los artículos y el Código Nacional se interpretan en conjunto, no de manera aislada. Entonces, esto implica, ellos que me dicen, es que el principio de oportunidad, y ellos podrá, y se basan en que podrá solicitarlo después del auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión. ¿Saben en qué deriva el podrá? Que pueden solicitarlo a partir del auto de vinculación a proceso. En ese momento, terminando de vincular, lo pueden solicitar. Y eso es lo que hacen en Estados Unidos. Se declara culpable, órale, vámonos. Pero debe, o sea, podrá solicitarlo desde el auto de vinculación. Pero si no lo solicita en ese momento, debe de hacerlo en la acusación. Aquí ya no es podrá, aquí es deberá. Y esta palabrita, este verbo, es el que ellos dicen, es que es una facultad mía. Si es una facultad hacerlo hasta antes de que se hace la acusación por escrito. Una vez que se hace la acusación por escrito, ya no es podrá, ya es deberá. Entonces ya hay una obligación a cargo. ¿Eso puede ser violatorio de derechos humanos? Sí, porque es el debido proceso. El proceso que nosotros tenemos y que está escrito. Entonces, es un criterio de oportunidad, se encuentra arreglado. Si se encuentra arreglado, hay que atender a lo que dice la ley. Tiene el deber de solicitarlo desde la acusación escrita y el imputado o acusado tiene derecho a conocer la pena para saber si la acepta con un tiempo suficiente.
Puede hacerlo antes, pero debe, y esta es la, debe es el deber hacerlo en la acusación escrita. Y aquí ya vengo a decir en el procedimiento abreviado qué debe de contener la acusación. La enunciación de los hechos, la clasificación jurídica, el grado de intervención, las penas. Este es otro tema muy importante. Y dentro de esto es el monto de la reparación del daño y la exposición de los datos de prueba que la sustentan. Entonces ya quedamos en que esta es una negociación sobre la culpabilidad, la defensa tiene obligación de proponerlo y el acusado, o en su caso imputado, porque ya quedamos que como es después del auto de vinculación, la persona tiene la calidad de imputado hasta la acusación. Y en ese tiempo, que es de investigación complementaria, el Ministerio Público puede solicitarlo. Y donde ya debe es en la acusación escrita. ¿Y cuál es el derecho que surge conforme a lo que dicen las comisiones y a lo que dice la Constitución? ¿Cuál es el derecho que tiene la persona? Pues el de oponerse. Puede decir, ¿sabes qué? No quiero. O sea, no me puedes obligar a declararme culpable y pues nos vamos a juicio. ¿El juez qué tiene que hacer? El juez tiene que verificar que el imputado o acusado acepta el procedimiento abreviado de manera libre, sin coacción alguna, que entiende lo que hace, que reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado, que expresamente renuncie al juicio oral, que consienta la aplicación del procedimiento abreviado, admita su responsabilidad por el delito que se le imputa, así dice, y aquí podemos estar ya en acusación. Aceptes, o sea, de hecho ya hay acusación. Acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción. ¿Qué les recuerda esto? Cuando vimos los antecedentes y les conté lo que pasaba en Estados Unidos a nivel federal, esto es lo que tiene que verificar el juez allá. Pero aquí en algún momento, cuando nos están dando los requisitos del procedimiento abreviado, nos dicen que el juez le tiene que preguntar al imputado o acusado si se opone. ¿Cuál es el único derecho que ellos tienen constitucionalmente? El de oponerse. Y del 201 al 207 nunca nos dicen que les preguntemos, ¿se opone? Y yo creo que por ahí tendríamos que empezar. Preguntándole si se opone, ya para qué sigo, si hay una oposición. Este es su verdadero derecho. Y es donde empezamos a ver, pues sí está arreglado, pero empezamos a dejar de tomar en cuenta situaciones que son importantes y que formalmente son importantes. Estamos hablando de una legislación nacional y tiene que reconocer estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral. No entienden nada. Les podemos explicar, y a mí me ha tocado, porque lo que yo hago es retroalimentar. Les digo, ya lo entendió, ya se lo explicaron, se los vuelvo a explicar. Entonces, ¿en qué consiste? Dígamelo con sus palabras. En que si confieso salgo antes, ay Dios. Pues mire, ¿cómo le explico que a lo mejor sale, que a lo mejor no sale y que no es una confesión? Porque no tiene las características de una confesión. Y eso ya lo estableció la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo vamos a analizar un poco más adelante. Entonces, ¿a ellos qué es lo que les importa? Esto, los beneficios y sustitutivos de la pena. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros damos esos beneficios y sustitutivos? Porque es lo que se les hace atractivo para que acepten. Pues que hay una sensación de impunidad, dicen que hay una puerta giratoria, se identifica prisión con justicia y un malestar social. Entonces, lo que queríamos eliminar, lo estamos provocando. Voy a dar casos así muy específicos. El caso de Duarte. Fueron 7 años de prisión, pero en un procedimiento abreviado. Y según la forma como está regulado, el juez no puede modificar la pena. Eso lo quiero comentar aparte, pero nada más estoy dando un anticipo. ¿Qué fue lo que la población en general percibió? Esto, impunidad. ¿Cómo es posible si a los niños les podía? ¿Y qué podía hacer el juez? Ahora, el procedimiento abreviado, ¿cuándo sirve? Y que es muy útil. Cuando no tiene el Ministerio Público un caso fuerte.
porque recordemos que ahora lo que ellos investigan ya no es prueba. Y si vemos las estadísticas, antes, después del auto de formal prisión, un 90 y tantos % eran sentencias condenatorias, ya no. Están absolviendo hasta en secuestro. ¿Por qué? Porque no van las personas y la prueba se produce en juicio. Y si no van a ir, hay veces en robos cuando llevamos nosotros que ya no los vuelven a localizar. Y entonces ahí es donde las personas valoran. Si me voy a juicio me van a tener que soltar, porque la persona que me está imputando, que me está atribuyendo la conducta, que está diciendo que lo hice, no va a ir a juicio, no la han localizado, no dio bien la dirección, no se cercioraron de que fuera. Me voy a juicio. ¿Cuándo les empieza a ser atractiva? Cuando están en prisión preventiva. Decía uno de mis maestros, más vale, o sea, para poder negociar, más vale un carcelero. No hay mejor negociador que un carcelero. Y pues sí, si la persona está en prisión, ¿qué es lo que quiere? Salir. Entonces va a aceptar. Entonces esto es excelente para el Ministerio Público. Desafortunadamente no lo alcanzamos a entender para poder dar en esos casos una disminución que le haga atractiva a la persona el someterse a este tipo de procedimiento. De veras, a mí me ha tocado que les ofrecen 115 años de prisión. ¿Alguien en su sano juicio lo acepta? Pues vámonos a juicio, ¿no? A lo mejor ahí logro 80. Por lo menos sacan mis restos antes para ponerlos en sagrada sepultura o qué sé yo. Entonces, pero ahorita este es uno de los grandes problemas que estamos teniendo y que estamos enfrentando. Y nosotros somos operadores y operadoras de justicia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos dar a conocer este procedimiento, que la gente entienda qué es lo que está pasando y la razón. Y entonces, aquí esto ya lo comenté, lo del derecho constitucional, el consentimiento. Vuelvo a insistir, ¿creen que hay un verdadero consentimiento por parte de la persona? Y la persona de veras se los dice. A mí me lo han llegado a decir, es que yo no fui porque yo… No hay problema, no se autoriza. No, es que yo me quiero ir. Pues tiene que aceptar, pero es que yo no fui, pues no se autoriza. Hasta que le da una patada por abajo del escritorio el defensor y dice que siempre sí aceptó. Sigamos adelante. Entonces, ese consentimiento, ese es precisamente el punto de quiebre en Estados Unidos. ¿Cuántas personas que realmente no cometieron la conducta y por evitar una prisión preventiva aceptan? Y el imputado, ¿qué debe de hacer? Debe de admitir su responsabilidad. No es una confesión, ya antes lo dije, lo reitero. La primera sala de la Suprema Corte, aquí están los datos del amparo, está diciendo que tiene características distintas. Y bueno, las características distintas ya nos las dio la interpretación auténtica que hicieron las Comisiones Unidas de las cámaras, en el que dicen que es un acuerdo probatorio general. Tú dices, pues yo acepto, pero no estoy confesando. La confesión es otra situación y tiene otras características. ¿El juez valora? Pues no valora, porque no hay producción de pruebas. La producción de pruebas tiene requisitos muy estrictos, pero además de esos requisitos muy estrictos, algo que es elemental: la contradicción, la confrontación. El que los dos puedan preguntarle al perito, el que los dos puedan sacar, puedan ir llevando al su teoría del caso, puedan ir bregando hacia allá. Entonces, ¿cómo voy a valorar si todo lo que hacen es decirme qué fue lo que registraron? O sea, todos los actos de investigación tienen que estar registrados. Esos registros les dicen carpeta de investigación. Bueno, me leen sus registros, nada más. Entonces, lo que hago es únicamente ver si son congruentes con la acusación, idóneos y suficientes para sustentarlo. Para esto sigo ese mismo amparo, es de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ellos ya están diciendo qué es lo que se debe de ver. La víctima, alguien decía que la víctima era el convidado de piedra, porque estaba sin estar. Ahí te quedas calladito y no hablas. Ahora sí pueden hablar,
pueden asistir en las mismas condiciones, no están obligados. Por eso no es requisito procesal para llevar a cabo un procedimiento abreviado que estén ellos ahí. ¿Por qué? Porque eso es revictimización. ¿Qué es revictimización? Cuando la persona que resintió una conducta entra en contacto con la autoridad judicial y entonces todas esas formalidades judiciales, todas esas formas de investigar, la hacen sufrir nuevamente. Y tenemos que evitar una revictimización. ¿Qué pasa? Bueno, mira, yo te aviso, tengo audiencia tal día. Si quieres venir, bienvenido, te tengo ahí tu sillita, quieres te traigo psicólogo, no quieres estar ahí, te tengo en un cuartito aparte para que la sigas. Si quieres un asesor jurídico, porque es un derecho renunciable, te pongo un asesor jurídico. Si no lo quieres, no te lo pongo. Lo que tú quieras para que estés cómodo y que no sufras. Pero si no vienes, voy a llevar el procedimiento. Porque tú ya sabías y estás renunciando a tu derecho a venir. Entonces, la víctima sí se puede oponer, pero la ley nos está diciendo que solo va a vincular al juez la oposición fundada. ¿Y cuál es la oposición fundada? Cuando no se encuentra garantizada la reparación del daño. ¿Y qué es garantizar la reparación del daño? Porque aquí es donde convergen los derechos de la víctima con los derechos del imputado o acusado. Los dos van al acceso a la justicia, pero obviamente de diversa manera. La víctima que quiere, además de una pena ejemplar o que todo eso, palabra que lo llegan a decir, no se atreven a decir que se pudra en la cárcel, pero si pudieran lo dicen, lo de la pena ejemplar más de una vez. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Pues la reparación del daño, que de alguna manera eso que sufrieran se restablezca. Y la reparación del daño no es pagar una cantidad. Hay veces que la persona lo que quiere es una disculpa. Y ahí tenemos también que evolucionar, pero como no me invitaron a hablar de la víctima, me regreso, porque si no, dentro de 2 horas me van a ustedes a sacar de aquí. Entonces, regresemos. Y por eso sí se puede llevar a cabo, pero ¿cuál es la obligación que tiene el juez en ese aspecto? Cerciorarse que fue citada. ¿Puedo producir yo esa información? A ver, tráiganme la carpeta, todas las constancias y yo reviso si lo citaron o cómo la produzco. Yo lo que hago, la ley no nos dice cómo, yo lo que hago le pregunto a las partes, pido el apoyo de las partes y ellos deben de saber. ¿Y saben qué me contestan las partes? Ay, pues no sé, pregúntale a su auxiliar de sala, pues ustedes me dicen en qué artículo dice que el auxiliar de sala tiene que producir la información, porque la información la producen las partes. Y si este es un requisito procesal, ¿quiénes me tienen que dar la información? Pues las partes. Para además, si la quieren contradecir, pues que el otro la contradiga y la contradicen. Hoy mismo uno de ellos dijo, es que no se le citó, y la otra dice, claro que se le citó y la constancia dice. Entonces ya, a ver qué pasó, se ponen de acuerdo ellos y ya con base en eso puedo seguir adelante. Y la reparación del daño, ahí tengo que estar a lo que me dice la Ley General de Víctimas. Garantizar no es lo mismo que pagar. Y no puedo tener por satisfecha la reparación del daño necesariamente por el simple hecho de que se haya recuperado el objeto. Es mucho más. No siempre van las víctimas, en muy pocas ocasiones lo hacen. Entonces, eso agiliza un poco el procedimiento. Me pregunto qué va a pasar cuando las víctimas empiecen a adentrarse más, a tener más confianza en el proceso y a ir más. Porque además yo estoy enamorada del sistema y lo confieso públicamente y sé que hay quienes no lo aceptan y hablan muy mal de él. Yo estoy enamorada del sistema y creo que aquí las víctimas tienen que tener confianza, y una de las características es que ellos decían que para qué van a perder el tiempo si de todos modos lo van a soltar. Bueno, no vamos a separar a la persona ni a segregarla, eso es un hecho. El señor de las venganzas es la puerta de junto. Pero ¿cuál, por ejemplo, un dato muy sencillo con el que estamos cambiando la imagen de nuestro querido tribunal? Si la audiencia es a las 10, ¿a qué hora creen que empieza? A las 10. Entonces empezamos a ver
no vienes a perder tu tiempo, vienes a invertir tu tiempo y estamos respetando. Entonces, en la medida en que vayan ellos entendiendo eso y que haya más asesores jurídicos, esto se nos va a complicar un poquito, pero ahorita todavía no es. Y ahora viene mi gran tema, la pena. Sucede que la ley dice que el Ministerio Público, al hacer la acusación en el procedimiento abreviado, al formular su acusación, solicita la pena y que el juez no la puede modificar. Tiene que imponer exactamente la pena que está solicitando el Ministerio Público. ¿Es fácil imponer una pena? Yo empecé en este tribunal hace 34 años. Mi jefe era el magistrado Rivera Cambas y él me decía que cuando se individualizaba la pena era el momento en el que el juez tenía que poner todo cuidado porque estaba imponiendo la consecuencia jurídica. Y el artículo 72, vean todos los requisitos que nos exige para individualizar. Son muchísimos. ¿Qué es lo que hace el Código Nacional en cuanto a la pena? Le concede esa facultad al Ministerio Público porque materialmente él es el que impone la pena, no puede modificar el juez. Si hay concurso de delitos y ellos no piden acumulación de penas, no se puede acumular. Si piden acumulación de penas, se tiene que acumular. El juez no puede opinar. En Estados Unidos, recuerden que eso no pasa. El juez conserva, le pueden sugerir la pena, pero el juez conserva la facultad de imponerla. Y vamos a ver por qué esta situación. Bueno, entonces el 72 establece 8 fracciones con criterios puntuales que deben de tomarse en cuenta. Y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el único parámetro que se da, porque ellos mismos lo dicen, es una facultad reglada. Entonces pueden disminuir la pena y dicen en qué máximo y conforme a qué conductas. Pero no se exige al Ministerio Público que justifique la razón por la que aplica una disminución distinta a la máxima. Ahí es donde viene una diferencia tremenda con todo lo que estuvieron diciendo las Comisiones Unidas, de las cámaras, con el dictamen, viene aquí, o sea, siempre habían estado reglamentando todos los criterios de oportunidad. En estos casos, de esta manera, siguiendo estos procedimientos, pero no le obligan a justificar el por qué una disminución menor o una disminución mayor. Y si hemos de estar al principio de legalidad, fuera de la disminución máxima, tendrían que justificarse todas. Podría hacerse con criterios distintos, o sea, ellos no tienen por qué ver la culpabilidad, porque finalmente es un criterio de oportunidad. Podríamos adicionar aquí, bueno, la política criminal, pero tienen una absoluta libertad en ese punto. ¿Qué es la única limitación que existe? El acuerdo del procurador. Y entonces, cuando yo estudié Derecho, me dijeron que lo que obliga es la ley, los reglamentos. Los acuerdos, las circulares no obligan. Bueno, pues ahora, ¿qué creen? ¿Qué obliga? Pero lo pueden oponer al juez. Me ha tocado leer criterios de segunda instancia que dicen que no, y yo creo que no. Finalmente les obliga a ellos porque es interno. Y el acuerdo del procurador, voy a referirme al de la Ciudad de México, porque estamos en la Ciudad de México y somos el Tribunal de la Ciudad de México. Establece qué es lo que debe de tomar en cuenta el Ministerio Público cuando hace la propuesta para la disminución, y es la relevancia del delito con relación a su trascendencia en la sociedad. Esto, política criminal, está bien. El que la víctima o ofendido sean menores de edad, política criminal. Personas, adultos toman en cuenta a la víctima, está bien. Las circunstancias en que se cometió, aquí nos empezamos a parecer un poquito a cuando individualizábamos la culpabilidad. La disposición del imputado de reparar el daño oportunamente, esto también es importante y es un criterio de oportunidad y es una política criminal. La colaboración del imputado en el esclarecimiento de los hechos, política criminal, todo esto está bien.
Pero ¿qué es lo que pasa en el siguiente punto? Reglan que las disminuciones no pueden ser mayores a estas, que nunca van a ser las máximas que permite el Código Nacional. Y además no puede ser predeterminado, que es lo primero que nos dicen con las penas. Las penas no puede ser, al que cometa el delito de robo se le impone una pena de 5 años. No, se dan parámetros porque las circunstancias son distintas y tan son distintas las circunstancias que ellos mismos las están admitiendo aquí. Y sin embargo, aquí ya están diciendo que lo máximo que pueden disminuir es eso. Y ahí es donde viene. Y de eso, bueno, a nosotros nos tocó que disminuyan 2 días, ¿sí te acuerdas? Les disminuían 2 días. Y eso después de que les decíamos que tenían el deber. Y pues por supuesto que se enojaban y nos acusaban con quien podían acusarnos. Pero lo dice la ley, no lo digo yo. Y lo acabamos de leer todos juntos. Pero aquí es nuestro punto de quiebre. Entonces, nos guste o no nos guste, el procedimiento abreviado está en el código. Nos guste o no nos guste, es un criterio de oportunidad y nos guste o no nos guste, necesitamos aplicarlos para que el sistema no colapse. Con este criterio es muy difícil aplicarlo. ¿Por qué? Porque en verdad no son interesantes las disminuciones que ofrecen. Entonces, en el punto 3 y 4, tasa la reducción máxima posible en cada tipo de delitos. Es un parámetro general y las penas deben de ser individualizadas según el caso concreto. Es una limitación dentro de la limitación. Y empezamos a tener problemas. Y ahora, ¿puede el Ministerio Público imponer una pena? Porque materialmente lo está haciendo. ¿Qué nos dice la Constitución? La imposición de las penas son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Formalmente la impone la autoridad judicial, pero si no puedo modificar la que ellos me solicitan, materialmente, ¿quién le impone? El Ministerio Público. ¿Y eso va conforme al principio de legalidad? ¿Qué nos dice el principio de legalidad? Y cuando hablamos del debido proceso, el juez debe de haber un juez. Eso lo dice la Constitución, lo dicen los tratados internacionales, cualquier parámetro. Deben de ser llevados ante un juez. ¿Y cuáles son las características mínimas que debe de cumplir un juez? Entre otras son ser imparcial, independiente y autónomo. Si el Ministerio Público es el que está acusando, ¿es imparcial? ¿Es independiente? ¿Es autónomo? Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene jurisprudencia que dice las autoridades administrativas o las autoridades legislativas sí pueden hacer funciones de juez, mientras que quien tome la decisión cumpla con las características mínimas que debe de tener un juez. ¿Cumple con esas características si es el que está acusando? Lo dejo al aire. Yo nada más expongo, dije desde el principio que venía a exponer mis dudas en voz alta y es lo que estoy haciendo en este momento. Pero así está en el Código Nacional. Entonces, este es un punto, nada más me restan ya algunos detalles. La disminución de la pena, si también hay una pena pecuniaria bajo la forma de una multa, se debe de disminuir en la misma proporción, aun cuando la ley no lo dice. Ya en ese sentido hay jurisprudencia. Este es aislado, pero ya nos empiezan a dar luz en ese sentido. Ya me referí a que no podemos modificar nada de lo que nos solicita el Ministerio Público. Lo único que puedo hacer es no admitir el procedimiento abreviado. Y tengo que justificar por qué no lo admito. Puede ser porque no cumplen con las características que debe de tener la acusación. Si no me están solicitando la condena a la reparación del daño, entonces puedo decir válidamente no lo admito. Muchas veces lo que hacen es decir, en relación a la reparación del daño, solicito se tenga por satisfecha. Pues sí, pero solicítame la condena. Pero bueno, ese es peccata minuta. Hay problemas mucho más serios en este aspecto, como los que ya he comentado. Y pues llego al fin.